Muy buenas tardes a todos. Por ahí fuimos confrontados con una serie de preguntas, ¿no? En el canto. ¿Viste tú cuando Él fue crucificado, cuando Él fue sepultado, cuando Él resucitó? Y la respuesta del creyente es sí. Sí vi, estuve ahí. Eso es lo que nos asegura la carta a los Romanos en su capítulo 6. Ustedes podrán buscarlo, pero ahí dice específicamente que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo. Y también dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Y también dice que así como fuimos crucificados y sepultados en la semejanza de su muerte, también seremos resucitados como Él ha resucitado. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Gocémonos en eso porque es más que la verdad, la pura verdad. Cristo Jesús ha resucitado de los muertos y nosotros, llegado el momento, resucitaremos juntamente con Él. Gracias. Y precisamente es el título de nuestra predicación para hoy. Vamos a hacer una breve pausa en las predicaciones en el libro de Colosenses. Estamos por terminar casi ya el libro de Colosenses, pero hoy vamos a hacer esta pausa para considerar lo que es el fundamento vital, la piedra angular de nuestra fe, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En otras ocasiones, en dos ocasiones específicas, hace 8 años y hace 5 años, me tocó predicar sobre este tema también, y en ambas, y lo quiero decir nada más como un elemento de contexto para nosotros, hablando de la resurrección en aquellas ocasiones, hablamos de 3 implicaciones de la resurrección del Señor. Una, por la resurrección del Señor Jesucristo, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible. Esa es una primera implicación importante para cada uno de nosotros como creyentes. Fuimos renacidos, nacimos de nuevo gracias a la resurrección de nuestro Señor. La segunda implicación que consideramos en aquella ocasión es que porque Cristo resucitó, nosotros podemos andar en vida nueva. Y realmente podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y esa es una implicación importante y sumamente práctica para nosotros. Y la tercera implicación que consideramos fue que por la resurrección de nuestro Señor fuimos justificados delante de Dios. Fuimos justificados delante de Dios. Dios quitó el pecado mediante el sacrificio de su amado Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos la justicia de Cristo en nosotros, porque Él fue hecho pecado por nosotros y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Y todo esto se validó a través de la resurrección. Pero hoy quisiera revisar algunos aspectos que tienen que ser conocidos por el pueblo cristiano porque validan la historicidad de esta resurrección. Hay hechos históricos en toda esta historia de la resurrección que nosotros como creyentes debemos conocer. Porque pedirle a la gente allá afuera que crea en Jesucristo, podemos acompañarlo con evidencia histórica que podemos encontrar en la misma palabra de Dios y también en fuentes externas a ella. Podemos presentar la resurrección de Cristo como la piedra angular del cristianismo, de tal manera que ellos puedan creer. Vamos a orar. Señor,
yo quiero rogarte en esta hora que todos aquellos pensamientos que nos están ahorita distrayendo, tú los quites de nuestra mente. Que cada uno de nosotros deje por un momento los pendientes de la vida, del trabajo, de la casa, de la salud, de todo eso que realmente nos asedia cada día, Señor. Yo te ruego que tú quites todo eso de nuestra mente en este tiempo, en este momento, para que tu palabra entre a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos considerar tu verdad, que es la verdad por la cual nosotros vivimos, Señor. Te damos muchas gracias porque resucitaste de entre los muertos, demostrando así que eres quien tú afirmaste ser, Dios hecho carne, para venir a habitar entre nosotros y darnos esperanza de vida eterna. Te ruego pues, Señor, que cada uno de nosotros esté pendiente de tu palabra y que podamos disfrutar la gran verdad de la resurrección, para que, llegado el momento, estemos dispuestos y preparados en presentar defensa cuando alguien nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice tu palabra, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay una cuestión que tenemos que considerar para iniciar esta predicación. Y la cuestión nos leía César hace un rato. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, decía el apóstol Pablo. Este mismo ejercicio que estoy haciendo hoy y el que ustedes hacen cuando comparten a Cristo sería totalmente hueco si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, nuestra fe también sería vana y aún estaríamos en nuestros pecados expuestos a la condenación eterna. Y podemos seguir desarrollando esta idea diciendo que si Cristo no resucitó, no existiría ni el cristianismo. No existiría la fe cristiana en ninguna de sus formas. Ustedes saben, catolicismo romano, la ortodoxia griega, el evangelismo, no existiría absolutamente nada si Cristo no resucitó. Podríamos creer y ser cualquier cosa, menos cristianos. Si el Señor hubiera quedado ahí sepultado en esa tumba. Quizá lo más posible sería que hubiera alguna que otra peregrinación de alguien a visitar la tumba, a venerar a un gran hombre, a un gran maestro. Pero también a un gran maestro que se equivocó rotundamente al decir que iba a resucitar y no lo pudo hacer. Si Cristo no resucitó, entonces su sacrificio en la cruz no habría servido para nada, absolutamente para nada. No habría alcanzado a perdonar el pecado de nadie, ni de él mismo. Y la escena de la cruz solamente sería una escena grotesca de humillación, de vergüenza y de mucho dolor. Maldición, decían los judíos. La Biblia habla de que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Eso sería lo único. Y si Cristo no resucitó, como dice la Escritura, todos nosotros que estamos aquí hoy, seríamos las personas más dignas de lástima de todos los hombres. El resto del mundo allá afuera diría, pobrecitos, qué lástima me dan, creyendo en un hombre que nunca pudo cumplir su palabra. De ahí vemos la gran importancia, hermanos, de la declaración de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, que dice, mas Cristo
ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Vamos a leerlo. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando dice que Cristo es las primicias, dice que Cristo es el primero. Nosotros sabemos que hubo personas que resucitaron antes de Cristo, como el caso de Lázaro. El Señor mismo lo resucitó. Pero cuando dice que Cristo es las primicias de los que durmieron y luego los que son de Cristo también resucitarán, lo que está diciendo es: Cristo es el primero en resucitar para no ver muerte nunca más. Lázaro resucitó, sí, pero volvió a morir. Eso ya no lo encontramos en la Escritura, pero así fue. Su cuerpo siguió envejeciendo y murió finalmente. Pero el Señor Jesucristo resucitó para no ver muerte nunca más. En eso es el primero. Y luego nosotros que creemos en Él vamos a tener una resurrección igual que la de Él, para no ver muerte nunca más. De ahí que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y para el creyente, la idea de que Cristo resucitó es muy cierta. Tenemos el testimonio de las Escrituras. Por eso estamos reunidos hoy aquí. Si no creyéramos en esto, no estaríamos, les aseguro, por lo menos yo no estaría aquí. No estaría nadie de nosotros aquí si no creyéramos que Cristo resucitó. Pero para la gente de su tiempo era algo imposible de creer. Que un hombre se levante por sus propios medios después de estar muerto, era una idea imposible de creer. Pero para los que vieron a Cristo resucitado, hermanos, fue la confirmación de identidad más portentosa que se haya podido experimentar. Ver a Cristo Jesús levantarse de entre los muertos los transformó y los convirtió en testigos de la resurrección. Eso es lo que los apóstoles decían: somos testigos de la resurrección. Cuando les faltaba uno entre los 12 porque Judas fue y se suicidó, dijeron: hoy es necesario que de estos que han estado con nosotros todo este tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros, uno sea sumado a los 12 para que también Él sea testigo de la resurrección. Los que vieron a Cristo Jesús resucitado fueron muchas personas, según nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 1. Primero apareció a Pedro, luego a los discípulos, luego a los apóstoles, y dice, y luego a más de 500 hermanos a la vez. Y se presentó con pruebas indubitables. Y esa palabra, pruebas indubitables, significa la evidencia más contundente que se puede presentar incluso en un juicio. De hecho, es un término legal el que se usa ahí. Pruebas indubitables que vieron más de 500 hermanos a la vez y que convirtieron radicalmente a esas personas. Por eso pudieron dar su vida siendo testigos de la resurrección. Por eso el Evangelio llegó a nuestros días y por eso tú y yo estamos aquí hoy, porque hubo gente que vio al Señor Jesucristo resucitado. Y esta resurrección de Cristo, como les dije al principio, es un hecho histórico, comprobable, detallado en las Escrituras. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de comprobable desde el punto de vista científico, de experimentar una y otra vez. Estoy hablando de comprobable desde el punto de vista de la evidencia, de los testimonios, de los hechos registrados.
mucha gente, muchos eruditos en sus campos han tratado de desmentir la resurrección. Y hay casos tan concretos de eruditos que han dedicado gran parte de su vida a tratar de demostrar que la resurrección es un mito, que al final de su estudio tuvieron que concluir si resucitó. La evidencia es abrumadora. Si verdaderamente alguien se pone a investigar sin sesgos lo que está escrito, las evidencias de los hechos registrados, la conclusión es: Cristo resucitó. Cristo resucitó. Hay un libro que no he leído personalmente, he visto referencias de un hombre llamado Frank Morrison, que escribió un libro que se llama en español ¿Quién movió la piedra? Y el autor tenía esa intención. Tenía la intención de ridiculizar la fe, desacreditar a Cristo, negar la resurrección. Pero al final de sus estudios, como buen científico, como buen erudito, tuvo que reconocer que Cristo Jesús es Dios y que resucitó de entre los muertos. Hay varios escritos a los que ustedes también pueden accesar, porque les digo, es importante, hermanos, que desde el punto de vista histórico entendamos la verdad de la resurrección de nuestro Señor. Ocurrió en un lugar geográfico, allá cerca de Jerusalén. Eso es un hecho histórico que se puede comprobar. En un momento especial de la humanidad, hace más o menos 2000 años, en un momento muy especial para los judíos porque estaban iniciando las festividades santas de los panes sin levadura, y en ese momento el Señor, Dios escogió ese tiempo para resucitar. La tumba quedó vacía, hermanos. Si el Señor Jesucristo siguiera sepultado, los judíos serían los primeros en decir: vengan, les pagamos el viaje para que vean que ahí sigue sepultado Cristo. Pero eso no lo pudieron hacer nunca, porque la tumba ha estado vacía desde ese momento. El Señor salió de esa tumba para no regresar jamás. Pero vámonos un poquito más atrás en la historia. Para que Cristo resucitara, para que la resurrección de Cristo haya ocurrido, tuvo primero que morir. ¿Están de acuerdo? Tuvo que morir. Bueno, hay gente que también ha querido atacar eso. No vamos a ver esos detalles, pero quiero que veamos uno que me parece muy revelador, porque Cristo efectivamente murió. Efectivamente murió. No fue un desmayo, no fue una simulación. Él murió. Su cuerpo dejó de funcionar, sus órganos vitales dejaron de funcionar. Él murió. De hecho, el Señor ya estaba muerto cuando aquel soldado llegó con la lanza y le atravesó un costado. ¿Recuerdan esa escena? Vamos a Juan capítulo 19, del 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, ¿se acuerdan que había 3 personas crucificadas ahí? Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. La razón de quererles quebrar las piernas es porque ellos estaban colgados, crucificados, y de alguna manera sus piernas, el apoyo de sus piernas permitía impulsar para poder respirar. Si les quebraban las piernas, ese apoyo se perdería y todo el esfuerzo de respirar sería en vano y se ahogarían, de hecho, en su propia sangre, y morirían muy rápido. Entonces estos hombres muy religiosos dijeron: estamos por celebrar
la preparación de la Pascua, los panes sin levaduras, viene una fiesta solemne, santa, quiebrale las piernas a estos para que se mueran. Esa doble moral que mostraron. Y dice entonces, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Ojo con lo que sigue. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Ahí tenemos el testimonio de los soldados romanos experimentados en la guerra, en el castigo, en la muerte. Cuando llegaron con aquel mazo con el que les quebraban típicamente las piernas a los crucificados y vieron a Jesús, para ellos no había duda. Jesús ya estaba muerto. No había necesidad de quebrarle las piernas, estaba muerto. Y dice aquí este pasaje que eso ocurrió para que se cumpliese una profecía que decía: no será quebrado hueso suyo. Es importantísima esa evidencia, y la de que los soldados, conocedores de la vida y la muerte por experiencia personal, ellos dijeron: aquí ya no hay necesidad, está muerto. Pero por si fuera poco, otro de los soldados, dice, traspasó su costado. Y esto fue algo muy notorio para el apóstol Juan, que dijo: ¿saben qué salió cuando fue traspasado el costado del Señor? Salió sangre y agua. Para él fue algo muy notorio, por eso dice, y yo vi eso, y doy testimonio que es verdad, para que también ustedes crean. ¿Cuál es la relevancia de esto? En otro libro que también les recomiendo, que se llama Evidencia que exige un veredicto, Josh McDowell, el autor, nos presenta a un fisiólogo, médico fisiólogo muy importante en su tiempo, de la Universidad de Dublín. Este hombre llegó a ser un experto en este tipo de casos. De hecho, leyendo un poquito sobre su biografía, se dice que él fue el que diseñó la forma de ahorcamiento más, diríamos, más amable posible, para que el ahorcado, que en aquellos siglos así morían muchos, no tuviera que estar muriendo lentamente a través de las horas, como fue el caso de los crucificados. En el caso del Señor Jesucristo, dice la Escritura que Él duró 6 horas en agonía en la cruz. 6 horas debatiéndose entre la vida y la muerte. Bueno, este hombre, este médico fisiólogo llamado Samuel Houghton, nos dice lo siguiente: la muerte por crucifixión produce una condición de sangre en los pulmones que es similar a la que produce el ahogamiento. Les recuerdo, este hombre era experto en eso. En el caso, fíjense bien, en el caso de que de la herida salga sangre y después agua, ocurriría en una persona crucificada que ha muerto en la cruz por ruptura del corazón. Es decir, el Señor Jesucristo estaba crucificado, estaba muerto, pero su muerte fue ocasionada por ruptura de corazón. Y la evidencia para ello, la evidencia médica, fisiológica, es que al ser traspasado su costado salió sangre y agua. Este médico había hecho varios experimentos. No me pregunten qué tipo y qué alcance de experimentos, pero sé que por lo menos con animales sí los hizo, porque él lo dice ahí. Pero a mí se me hace muy relevante esto, porque
Otro médico dice, la narración del apóstol Juan del capítulo 19 nunca podría haber sido inventada. Juan no se le hubiera podido ocurrir, voy a decir esto porque siglos después alguien va a descubrir que cuando sale así en este orden es una prueba. No, Juan dio testimonio de lo que vio. Lo que sí nos dice otro médico es, si Jesús hubiera estado vivo cuando la lanza atravesó su costado, lo que hubiera salido es un chorro grande de sangre en cada latido del corazón. Pero no fue así. Salió sangre y luego agua. Y miren, a mí me parece esto muy revelador porque en el Salmo 22, otro salmo profético impresionante donde se describe todo el sufrimiento de nuestro Señor y que empieza con aquellas famosas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando llegamos al versículo 14, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Para mí esta descripción casi poética de mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, nos está hablando de lo que ese médico dijo siglos después. Hubo una ruptura del corazón. Estalló el corazón del Señor. El salmista lo dice poéticamente porque los salmos es poesía bíblica. Pero el corazón del Señor fue como cera y se derritió en medio de sus entrañas. Para mí entonces, hermanos, y esta es una evidencia histórica, médica, fisiológica, incluso profética, el Señor Jesucristo murió. Estaba muerto ya cuando el soldado lo atravesó con esa lanza. La salida de sangre y agua en ese orden es entonces, en mi opinión, una evidencia contundente de que Cristo estaba muerto. Él murió por ruptura de corazón, por derretimiento, diría el salmista, derretimiento de su corazón como cera. El punto clave, lo que trato de decir es, hermanos, Cristo murió. No se desmayó, no simuló su muerte para luego salir de la tumba con la ayuda de alguien. Ahorita veremos que era imposible salir de la tumba. Y yo creo que no había ayuda posible humana para poder salir de ahí. Pero Cristo murió, eso es importante. Y el evangelio consiste en eso, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día. Ese es el corazón del evangelio. Necesitamos estar bien claros en ello. Porque habrá gente que diga, no, es que yo he oído que Él no murió. Yo he oído esto y aquello y lo otro. Aquí tenemos una evidencia médica, fisiológica, histórica, profética. Tenemos el testimonio de esos soldados que dijeron, no es necesario romperle las piernas. Ya está muerto. ¿Para qué quebrar esas piernas? Incluso, ustedes recuerdan que uno de los discípulos del Señor, aunque era discípulo en encubierto, José de Arimatea, fue a pedir el cuerpo del Señor. Y cuando fue con Pilato a pedirle el cuerpo del Señor, Pilato se sorprendió, dice la Escritura, de que ya estuviera muerto. Dice así, Marcos 15 del 43 al 45, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Quiere decir que típicamente un crucificado duraba más de 6 horas. Podía durar muchas horas en agonía. El Señor murió en 6 horas, según el relato bíblico. Se extrañó tanto que dijo, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Tenemos otro testimonio, ya no de un soldado regular, tenemos el testimonio ahora de un centurión.
un soldado jefe de 100 soldados en el ejército romano. No estamos hablando de un improvisado. Estamos hablando de un centurión romano. Le dijo, oye, que ya murió este Jesús, que dicen que es el rey de los judíos. Y el centurión le dijo, efectivamente ya murió. Está muerto. Entonces le entregó el cuerpo a José. No había duda, ni para los soldados, ni para el centurión, ni para José de Arimatea, ni para mucha gente cercana al evento, como podría ser la madre del Señor, que ahí estaba, como podría ser Juan, que estaba también ahí al pie de la cruz. Todos ellos estaban totalmente ciertos de que Jesús estaba muerto. No había duda. Incluso otro hecho histórico, cultural y social que nos confirma que Jesús estaba muerto es la manera en que trataron el cuerpo. En este caso, José de Arimatea y Nicodemo. Dice así, Juan 19 del 39 al 42. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahí está, otra evidencia. El Señor fue tratado como era tratado cualquier cadáver entre los judíos. Se le daba una pequeña limpieza y por la premura en este caso seguramente fue algo muy rápido. Lo empezaron a envolver con estos lienzos untados con este compuesto de mirra y áloe, que tengo entendido es una sustancia que se hacía como una resina pegajosa que a la vez ayudaba a que los lienzos no se desprendieran del cuerpo, los mantenían unidos, y también era algo aromático para honrar al muerto. El Señor Jesucristo fue envuelto en esos lienzos. Jesús murió, hermanos, ese es el punto. Y los enemigos del Señor, sabiendo también perfectamente, todos los sacerdotes, sabiendo que Jesús había muerto, urdieron un plan y fueron con Pilato diciendo, Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún. Para ellos estaba claro, Jesús está muerto, lo envolvieron, lo metieron al sepulcro. Aquel engañador, estando vivo aún, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Una tremenda cantidad de elementos que ellos pensaban iban a impedir cualquier tipo de engaño de parte de los apóstoles, pero que sin quererlo están presentes para demostrar de una manera contundente que el Señor resucitó. Porque pusieron una gran piedra, como dice Marcos en su relato. Era grande la piedra, era muy pesada. No era cualquier piedra, era una piedra que requería de varios hombres para ser movida. Y no contentos con la piedra, mandaron una guardia de soldados romanos.
Y hay algunos que pueden pensar, bueno, pero ¿por qué sabemos que eran soldados romanos y no soldados, guardias del templo? Vamos a ver ahorita un pasaje que nos va a dar luz para entender que eran soldados romanos, los que Pilato le dijo, ahí tienes una guardia, vaya y asegure como ustedes saben. Entonces está la gran piedra, está la guardia de soldados romanos, que como mínimo una guardia romana consistía en 4 soldados, como mínimo, pero podía llegar a 16 soldados. Ustedes escojan el número, no recuerdo que haya un número preciso. Sabemos que eran 4 soldados los que estuvieron en la crucifixión, porque dice el relato que repartieron sus vestidos del Señor entre ellos y lo dividieron en 4 partes, dice, una parte para cada soldado. Eso fue en la crucifixión. Acá, en la guardia que pretendía preservar la seguridad del sepulcro, no sabemos, pero mínimo, de acuerdo a los estándares del ejército romano, mínimo eran 4 soldados. Entonces tenemos la gran piedra, los soldados y aparte el sello del Imperio Romano. Un sello donde Pilato daba evidencia de que era eso inviolable. Y cualquier persona que se atreviera a hacer algo con ese sello, me imagino que por lo menos era azotado, puesto en prisión o si no definitivamente ejecutado. No querían que se simulara ninguna escena de resurrección. Pero a ver, ¿qué hicieron los discípulos cuando el Señor fue crucificado? Huyeron. Huyeron con un terror espantoso. Fueron y se encerraron. Huyeron, dejaron solo al Señor también para que se cumpliera otra profecía. Estos hombres, estos soldados, estos discípulos, estos apóstoles, nunca, hermanos, nunca se hubieran enfrentado a la guardia romana para intentar mover la piedra, sacar a un cadáver y luego empezar con la historia de una resurrección si Jesús siguiera muerto. Sería lo más absurdo de pensar. Primero, su valor no les hubiera permitido enfrentar a los soldados. Es más, ni siquiera los apóstoles en ese tiempo ni siquiera estaban pensando en la resurrección. No sabían qué era eso. ¿Sí lo recuerdan? Marcos 9:10 dice, y descendiendo ellos del monte, esto es después de la escena de la transfiguración del Señor, descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí. ¿Quién? Los discípulos, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Yo no se imagino, oye, ¿qué será eso? ¿Sabe? Pero no hay que decir nada. Nos dijo que no dijéramos nada hasta que resucitara, pero ¿qué es eso? No sé. Ellos no sabían qué era eso, todavía no lo comprendían. Estaban asustados, encerrados. Era imposible que se enfrentaran ellos a los soldados, a remover la piedra y a sacar un muerto y dar sus propias vidas por un muerto. Eso era lo menos esperable. Voy a predicar que Cristo resucitó, aunque ahí tengo el cadáver. Imposible, imposible. Hermanos, esos son evidencias literarias, históricas, fisiológicas, médicas, oculares, testigos oculares. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la señal que el Señor Jesucristo ofreció para confirmar quién era Él? Más allá de sus milagros, más allá de sus enseñanzas, más allá de la fama que fue creciendo con su predicación, la única señal que Él dio cuando fue confrontado por sacerdotes, escribas, fariseos, le dijeron, ¿y tú con qué autoridad andas haciendo todo esto? Él respondió,
Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la señal. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fue hasta entonces de resucitar cuando los discípulos creyeron. Pero esta era la señal única que dio el Señor. Quiere decir, hermanos, que todo lo que él había predicado, todo lo que él había enseñado, todos los milagros que había hecho, sanado sordos, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, mudos, aún habiendo resucitado como a Lázaro, todo eso estaba soportado o se iba a derrumbar a raíz de la resurrección. Esa es la señal que voy a dar. La única señal que les voy a dar de mi identidad, de mi autoridad. Esa es la única. Voy a resucitar al 3er día. Todo está en juego en eso. Entonces, tú y yo podemos decirle a la gente: si Cristo Jesús resucitó, entonces Él es Dios hecho carne. Si Cristo Jesús resucitó, entonces todo lo que Él dice, todo lo que Él promete es cierto y se va a cumplir. ¿Me siguen, hermanos? Todo se basa en la veracidad o en la falsedad de la resurrección de nuestro Señor. Ya está el escenario listo. El Señor está en el sepulcro, envuelto en lienzos. Una gran piedra sella el sepulcro. El sello del emperador por medio de Pilato está ahí, que era el gobernador en ese tiempo de Judea. Y por si fuera poco, un escuadrón de soldados romanos armados, dispuestos a impedir que cualquiera se acercara incluso a la tumba, a sabiendas de que si fallaban en su tarea de vigilar, y también lo pude revisar en unos documentos donde está el reglamento antiguo de los soldados romanos, por fallar en una guardia nocturna, por quedarse dormido en una guardia nocturna, por huir y dejar el lugar que estás cuidando, la pena era la muerte. No era un castigo de otra forma, era la muerte. Y en la Escritura tenemos un caso cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, y se acuerdan que había varias puertas y con varias guardias en cada puerta, y que llegó un ángel y lo sacó a través de cada una, y los soldados nunca se dieron cuenta. Y a la mañana siguiente les preguntaron: ¿dónde está? ¿Dónde está Pedro? No sabían qué había pasado. Y el gobernador, después de interrogarlos a todos, ¿qué hizo? Los mandó matar. Fallaron en su misión. Esta guardia estaba con la misma sentencia sobre su cuello. Todo está entonces ahí. ¿Qué va a pasar, hermanos? Nosotros sabemos perfectamente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué les parece? Esa es la noticia más gloriosa para ti y para mí. El Señor resucitó, hermano. Y hoy alrededor del mundo
donde la fe cristiana es proclamada, seguida, se celebra eso, que nuestro Señor resucitó. Y aquí tenemos muchas evidencias. El tiempo no nos daría para ver todas, pero sí podemos recordar un poquito. ¿Se acuerdan el plan que urdieron los sacerdotes? Que dijeron, para que no cometamos otro gran error y vengan los discípulos de noche y roben el cuerpo y se lo lleven y salga peor, porque ahora van a decir que sí resucitó, pon una guardia, sella el sepulcro. ¿Qué pasó con la guardia? ¿Qué pasó con los romanos, los soldados romanos? Vamos a leer versículos 11 al 15. Me regreso un poquito para que vean qué les pasó. Ellos se quedaron como muertos, temblando de miedo ante la presencia del ángel del Señor. Y después de eso, ¿qué ocurrió? Mientras ellas iban, las mujeres fueron enviadas por el ángel para decirle a los discípulos, ya resucitó, ya vimos el sepulcro vacío. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, no toda la guardia, solo algunos, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué eran todas las cosas que habían acontecido? Ellos estaban apostados ahí adelante de la tumba, sintieron el gran terremoto, vieron al ángel descender, vieron cómo movió la piedra y al verlo se quedaron como muertos. De todo eso dieron testimonio de todo lo que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros. Les están diciendo, eso pasó, esto pasó. Vino un ángel del cielo y movió la piedra y nos quedamos paralizados de miedo. Y les dijo a las mujeres que ellas entraran y ya no estaba el cuerpo de Jesús. La tumba estaba vacía. Todo eso sucedió. Entonces los sacerdotes le decían, no, miren, ustedes lo que van a decir es esto. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, ahí está la evidencia de que era una guardia romana, porque la policía del templo no tenía absolutamente nada que ver con el gobernador. Ellos dependían del sumo sacerdote, pero la guardia romana sí tenía que ver totalmente con el gobernador de la provincia, que en este caso era Pilato. Si el gobernador pregunta, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Totalmente absurdo y muy fácil de desbaratar toda esta historia, porque los soldados no podrían haber estado dormidos y decir que los discípulos habían venido, movieron la piedra y se llevaron al cuerpo. ¿Y por qué no hicieron nada? Porque al mover la piedra se hubieran despertado. Y si permanecieron dormidos todo el tiempo, ¿cómo podían saber que habían sido los discípulos los que habían sacado? Y si se habían quedado dormidos en su guardia, ellos sabían que merecían la muerte. Entonces, una historia absurda, pero fue lo que empezaron a decir estas personas. El Señor murió, pero el Señor resucitó. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, todavía seguían encerrados los discípulos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Otro testimonio que debemos de creer, porque estos discípulos asustados, muertos de miedo, después de esto, no hubo nada que los detuviera de dar testimonio de la resurrección de Cristo. Dieron su vida, todos ellos, salvo Juan, que se dice que murió de causas naturales, todos los demás fueron martirizados por dar testimonio de la resurrección de Cristo. Más adelante
versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. A lo mejor aquí hay alguien que todavía está con esa duda, ¿no? Y quiere ver. Ya no es posible. No es posible, es por fe. Necesitamos creer esto por fe. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás en la reunión. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Impresionante, ¿no? Impresionante. El Señor presentando evidencia indubitable, con tal gracia, con tal amor y misericordia, a uno de sus discípulos que todavía no creía. Toca mis manos, mete tu mano aquí, en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ninguno de nosotros vio, pero creemos por fe. Pero hay mucha gente afuera, quizá también aquí adentro, que aún no cree. Y necesitamos compartir el Evangelio. Y necesitamos compartir todas estas evidencias médicas, fisiológicas, históricas, geográficas, testimonios, para que la gente se acerque y crea y viva por la eternidad. La conclusión, la reflexión final: Jesús nuestro Señor resucitó tal como lo había afirmado en repetidas ocasiones. El libro de los Hechos nos dice que apareció a Pedro, a los discípulos, a los apóstoles y a más de 500 hermanos a la vez. Que el Señor haya resucitado de los muertos es la confirmación absoluta de que todo lo que dijo y prometió es verdad. Y no solo eso, sino que además es una confirmación absoluta de que Él es quien dijo ser, el único Dios vivo y verdadero hecho carne, para venir a la tierra a rescatarnos de la ira venidera, a rescatarnos de la condenación eterna, a ofrecernos perdón de nuestros pecados y vida eterna si creemos en Él y solo en Él para salvación. Confesando nuestros pecados, esperando que Él perdone nuestros pecados, hermano. Esa es la oferta de nuestro Señor. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Y para eso tenemos que dar testimonio de esto, de esta resurrección, de que nuestro Señor vive con el poder de una vida indestructible y que viene pronto por nosotros. Porque Él está vivo, está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento específico, el momento exacto que el Padre tiene decidido para que venga por su iglesia. Yo quisiera preguntar si aquí hay alguien ahora que todavía no cree en el Señor Jesucristo resucitado, que todavía tiene dudas de si esto será verdad o será simplemente una historia bonita. Yo quiero preguntar si hay alguien aquí que ante esto que hemos considerado hoy quiere creer y quiere pedirle perdón al Señor y quiere rogarle que le perdone sus pecados. ¿Habrá alguien que quiere hacerlo hoy? Si hay alguien, yo te animo a que te pongas de pie. Queremos orar por ti. Queremos explicarte un poquito más a detalle el Evangelio del Señor. ¿Habrá alguien que se quiera poner de pie con valor para decir: yo quiero creer en el Hijo de Dios resucitado? ¿Hay alguien? Anímate. Hoy es el día de salvación. Si tú no tienes la seguridad de que al morir vas a ir
a la presencia amorosa de Cristo Jesús. Si tienes dudas, levántate. Este es el momento. Queremos orar por ti. Queremos rogarle al Señor que perdone tus pecados. ¿Habrá alguien que lo quiere hacer? Eso significa entonces que todos nosotros estamos aquí. Sabemos perfectamente a dónde vamos. Vamos con el Cristo resucitado, el ungido de Dios, el amado Hijo de Dios. Alabado sea su nombre por siempre, hermanos. Gracias, Señor, te damos. Bendito sea tu nombre. Bendice esta congregación y el testimonio que demos de ti a los que están afuera. Amén. Gracias, hermanos.